¿Alguna vez has sentido una sensación inexplicable en tu interior, como si alguien te estuviera advirtiendo de algo sin que puedas explicarlo? Has tomado una decisión solo porque sentías que era lo correcto y luego descubriste que efectivamente era el mejor camino. Y si te dijera que esa sensación no es una simple coincidencia, sino un regalo divino que pocos saben aprovechar. Un poder silencioso que Dios puso en ti para guiarte, protegerte y revelarte verdades que tus ojos no pueden ver. ¿Cuántas veces ignoraste esa voz interior y luego te arrepentiste? ¿Cuántas bendiciones perdiste por no escuchar lo que Dios intentaba decirte a través de tu intuición? La intuición no es solo un presentimiento ni una corazonada vacía. Es un canal por el cual Dios te habla, te advierte y te prepara para lo que viene. Pero, ¿por qué algunos la escuchan claramente y otros la ignoran hasta que es demasiado tarde? ¿Cómo puedes aprender a discernir si lo que sientes es realmente una señal de Dios o solo un pensamiento pasajero? Hoy vamos a descubrir la verdad oculta sobre la intuición y cómo Dios la usa para guiar tu vida. Veremos lo que la Biblia dice sobre este don espiritual. Aprenderemos a diferenciar la voz de Dios de las distracciones del enemigo y, lo más importante, entenderemos cómo desarrollar una conexión más profunda con el Espíritu Santo para que su dirección en tu vida sea clara como el agua. Pero antes de comenzar, quiero que comentes aquí abajo: Señor, quiero escuchar tu voz. Al escribirlo, estarás declarando que deseas ser guiado por Dios y que tu corazón está abierto a su dirección. También te animo a darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan una respuesta divina en sus vidas. No es casualidad que estés viendo este video hoy. Dios quiere hablarte y revelarte algo importante. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo para aprender el poder que Dios puso en tu intuición? Entonces, comencemos este viaje juntos. La Biblia nos enseña que Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras a lo largo de la historia. En tiempos antiguos, lo hacía a través de profetas, sueños y señales visibles. Pero hoy, una de las formas más poderosas en las que Dios nos guía es a través de la voz interior, esa intuición que sentimos en nuestro espíritu. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que esa voz proviene de Dios y no de nuestros propios deseos o temores? Un claro ejemplo lo encontramos en la historia del profeta Elías. En 1 Reyes 19, 11, 12, Dios le dijo a Elías que saliera y esperara su presencia. Primero vino un fuerte viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, después de todo ese estruendo, vino un suave murmullo, y allí estaba Dios. Este pasaje nos enseña una lección profunda. Muchas veces buscamos la voz de Dios en grandes señales, en eventos extraordinarios, pero Él nos habla en lo más profundo de nuestro ser, en ese susurro suave que sentimos en el alma. Es en esos momentos de calma, cuando apagamos el ruido del mundo, que podemos escuchar su dirección con claridad. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo saber si es Dios quien te habla y no solo tu mente o emociones? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios y en la forma en que su voz se manifiesta en nuestras vidas. Primero, la voz de Dios nunca contradice la Biblia. Si sientes una intuición que te lleva a hacer algo contrario a lo que enseña la palabra, entonces no es Dios quien te está hablando. Por ejemplo, si sientes que Dios te está guiando a tomar
una decisión deshonesta. Entonces, esa voz no proviene de Él, porque Dios es verdad y justicia. Segundo, la voz de Dios trae paz, incluso en medio de la incertidumbre. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios te guía, puede que no entiendas completamente su plan, pero sientes una paz profunda en tu corazón. En cambio, si la intuición que sientes te llena de miedo, ansiedad y desesperación, es probable que sea una distracción del enemigo y no una guía divina. Tercero, la voz de Dios se confirma con el tiempo y con circunstancias. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él te habla, verás cómo las piezas comienzan a encajar poco a poco. Puede que hoy sientas un fuerte llamado a hacer algo y, con el tiempo, Dios te dará más señales y confirmaciones para que avances con seguridad. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿por qué? Si Dios me habla, a veces no lo escucho. La respuesta es sencilla. El ruido del mundo y nuestras propias distracciones nos alejan de su voz. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Eso significa que, si realmente pertenecemos a Dios, podemos aprender a escuchar su voz con más claridad. Pero para lograrlo, es necesario entrenar nuestra sensibilidad espiritual. ¿Cómo? Pasando tiempo en oración, leyendo la Biblia y cultivando una relación más íntima con Él. No podemos esperar escuchar a Dios claramente si pasamos más tiempo llenando nuestra mente con las distracciones del mundo que con su presencia. Un ejemplo claro de cómo Dios habla a través de la intuición lo vemos en el apóstol Pablo. En Hechos 16:6-7, Pablo y sus compañeros intentaron ir a predicar a ciertas regiones, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Pablo no recibió una visión espectacular ni escuchó una voz audible. Simplemente sintió en su espíritu que no debía ir en esa dirección. Su intuición espiritual estaba alineada con la voluntad de Dios, y gracias a esa guía, Dios los llevó al lugar correcto. Aquí hay una lección clave. Muchas veces no entendemos por qué sentimos que no debemos hacer algo o por qué Dios nos cierra ciertas puertas. Pero si confiamos en su dirección y seguimos la paz en nuestro corazón, Él nos llevará al lugar correcto en el momento adecuado. Tal vez hoy te encuentras en una situación donde no sabes qué hacer. Quizás tienes que tomar una decisión importante y sientes algo en tu interior que te dice qué camino seguir, pero dudas. Si es Dios quien te está guiando, Él confirmará su palabra y te dará paz. Por eso quiero que hoy tomes un momento para reflexionar. ¿Has estado escuchando la voz de Dios o has estado ignorando su dirección? Si sientes que has estado desconectado, es momento de volver a sintonizar tu corazón con el Espíritu Santo. Pide a Dios que abra tus oídos espirituales y te ayude a discernir su voz con claridad. Antes de continuar, escribe en los comentarios, «Señor, abre mis oídos espirituales». Al escribirlo, estarás declarando tu deseo de escuchar la voz de Dios con más claridad y permitir que su guía dirija tu vida. Este es solo el comienzo de este viaje de descubrimiento sobre la intuición y cómo Dios la usa para hablarte. En el próximo bloque, exploraremos más enseñanzas bíblicas que te ayudarán a desarrollar una mayor sensibilidad a la voz de Dios y a vivir bajo su dirección con total confianza. La intuición no es solo un pensamiento fugaz o una sensación sin sentido. Es un lenguaje espiritual que Dios usa para advertirnos, guiarnos y revelarnos su voluntad. ¿Cuántas veces has sentido algo en tu interior? Una voz suave que te dice que tomes un camino y no otro. A veces lo llamamos presentimiento, pero en realidad es el Espíritu Santo hablándonos de una manera sutil, pero poderosa. En la Biblia hay muchas historias donde Dios usa la intuición para advertir a su pueblo.
Un claro ejemplo es el apóstol Pablo en Hechos 16, 6, 7. Pablo y sus compañeros estaban viajando para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Luego intentaron ir a Bitinia, pero una vez más, el Espíritu no se los permitió. ¿Cómo supo Pablo que no debía seguir adelante? Él tenía un fuerte sentimiento, una impresión en su espíritu que le decía que ese no era el camino correcto. Y aquí hay algo poderoso que debes entender. Cuando Dios te da una intuición, no siempre te dirá de inmediato qué hacer, pero sí te mostrará qué no hacer. Muchas veces Dios te cerrará puertas y pondrá un peso en tu corazón para que no tomes decisiones apresuradas. ¿Te ha pasado? Has estado a punto de hacer algo, pero de repente sentiste una incomodidad, un freno en tu espíritu, como si algo no estuviera bien. Ese es el lenguaje de Dios dentro de ti. Él te habla en silencio, en el susurro del alma, en la paz o la inquietud que sientes antes de tomar una decisión. La clave está en aprender a escuchar. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Realmente estás escuchando la voz de Dios en tu interior o estás ignorando esa intuición que Él te ha dado? Muchos caen en errores porque ignoran la advertencia interna que Dios pone en sus corazones. Se meten en relaciones tóxicas porque ignoraron ese primer presentimiento de que algo no estaba bien. Aceptan trabajos que destruyen su paz porque no prestaron atención a la sensación de incomodidad que sintieron antes de firmar el contrato. Se involucran en negocios que terminan mal porque no escucharon esa pequeña voz que les decía, no es por aquí. Dios nos habla de muchas maneras, pero una de las más comunes es a través de nuestra intuición. Cuando ignoramos esa voz, nos metemos en problemas. Cuando la obedecemos, evitamos el desastre. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de tu intuición y no lo has notado? Tal vez hoy estás en una situación difícil porque ignoraste esa advertencia interna. Pero aquí está la buena noticia. Dios nunca deja de hablar. Aún estás a tiempo de escuchar su dirección y corregir tu rumbo. Antes de seguir con el estudio, quiero que escribas en los comentarios, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Hazlo como un acto de fe, declarando que a partir de hoy aprenderás a reconocer la voz de Dios en tu interior. Y recuerda dar me gusta a este video, para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Ahora sigamos con el próximo bloque, donde te revelaré una de las formas más poderosas en que Dios usa la intuición para protegerte de peligros ocultos. No te lo pierdas, porque esto puede cambiar tu vida. La intuición no es solo una guía, también es un escudo que Dios te da para protegerte de peligros que no puedes ver con tus ojos naturales. ¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien sin razón aparente? Quizás ibas a tomar un camino y de repente algo en tu interior te dijo que cambiaras de dirección. O tal vez estuviste a punto de confiar en alguien, pero una sensación extraña te hizo retroceder. Esa voz interior no es simple casualidad, es Dios advirtiéndote antes de que sea demasiado tarde. Uno de los ejemplos más impactantes de esto en la Biblia es la historia de los Reyes Magos. En Mateo 2:12, después de visitar al niño Jesús, Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes, porque éste tenía intenciones malvadas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios, en su infinito amor, usó la intuición de estos hombres para salvarles la vida y al mismo tiempo proteger al Mesías. Si hubieran ignorado esa advertencia, habrían llevado a Jesús directamente
a manos de un rey asesino. Y aquí está la lección poderosa. Dios no solo guía, también protege. Si aprendes a escuchar su voz dentro de ti, evitarás trampas, relaciones destructivas, negocios ruinosos y caminos que solo llevan al sufrimiento. La historia de Pablo y el naufragio en Hechos 27 también nos muestra esto. Antes de zarpar, Pablo sintió en su espíritu que el viaje sería peligroso. En el versículo 10 dijo: «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida». Sin embargo, los marineros ignoraron su advertencia y continuaron. El resultado fue un naufragio terrible que casi les costó la vida. Aquí hay algo clave que debes recordar. Cuando Dios pone una advertencia en tu corazón, es porque algo que tú no puedes ver está por suceder. Muchas veces confiamos más en lo que vemos con nuestros ojos que en lo que sentimos en nuestro interior. Y eso nos lleva a cometer errores. Ahora bien, ¿cómo puedes distinguir la intuición divina de un simple miedo o ansiedad? La intuición de Dios trae paz, incluso si la advertencia es seria. No es un miedo irracional ni una angustia sin sentido, sino una convicción interna de que algo no está bien. Dios confirma su voz de varias maneras. Si sientes algo en tu espíritu y luego recibes una palabra, una señal o una confirmación externa, no lo ignores. Cuando Dios habla, el tiempo lo confirma. A veces, no entiendes por qué sientes una advertencia, pero con el tiempo te das cuenta de que era su protección. Imagina cuántos problemas podrías haber evitado si hubieras escuchado esa voz interior que te decía: no vayas, no confíes, espera. A veces, Dios no te explica el porqué en el momento, pero si obedeces, más adelante verás que su dirección siempre fue perfecta. En mi propia vida, he escuchado testimonios de personas que se salvaron de accidentes, estafas y relaciones tóxicas, porque hicieron caso a esa sensación de advertencia en su corazón. Personas que estaban a punto de firmar un contrato y de repente sintieron un peso inexplicable en su interior que les decía que se detuvieran. Después descubrieron que había una trampa oculta en los términos del acuerdo. Por eso, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás ignorando la voz de Dios en tu interior? Si en este momento sientes que algo no está bien en alguna área de tu vida, quizás Dios te está advirtiendo. No ignores su voz. A veces, lo que parece una oportunidad puede ser una trampa. Lo que parece amor puede ser una mentira disfrazada. Lo que parece un buen camino puede ser el inicio de una tormenta. Dios quiere hablarte y protegerte, pero debes estar dispuesto a escucharlo. Y para que este mensaje quede grabado en tu corazón, quiero que escribas en los comentarios: Señor, enséñame a reconocer tu voz y obedecerla. Hazlo como un acto de fe, declarando que a partir de hoy serás más sensible a su dirección. Y no olvides dar me gusta a este video, porque cuando interactúas, ayudas a que más personas reciban este mensaje y sean protegidas por Dios. En el siguiente bloque, veremos cómo Dios usa la intuición para abrir puertas que nadie puede cerrar. No te lo pierdas, porque esto puede cambiar el rumbo de tu vida. La intuición no solo te protege del peligro, también es la llave que Dios usa para abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Muchas veces, cuando estás a punto de recibir una gran bendición, Dios coloca en tu corazón un impulso inexplicable para moverte en una dirección específica. Quizás te despiertas con una sensación extraña de que debes llamar a alguien, ir a cierto lugar o tomar una decisión que no tiene lógica en el momento. Pero cuando obedeces, descubres que Dios ya había preparado algo grande para ti. En la Biblia vemos muchos casos en los que la intuición fue clave para recibir una promesa. Un ejemplo claro es el encuentro entre Eliezer, siervo de Abraham, y Rebeca.
Abraham envió a Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac, pero no le dio ninguna indicación específica de dónde encontrarla. Sin embargo, Eliezer oró y luego sintió en su corazón que debía esperar junto al pozo. Fue allí donde Rebeca apareció, justo en el momento exacto. La intuición guiada por Dios llevó a que una mujer específica estuviera en el lugar correcto en el momento preciso. Esta historia nos enseña algo poderoso. Cuando Dios quiere bendecirte, pondrá en tu corazón el deseo de moverte en la dirección correcta. Quizás hoy sientas un impulso en tu interior de cambiar de trabajo, mudarte de ciudad o iniciar un proyecto sin tener todas las respuestas. Es posible que no entiendas por qué sientes esa necesidad, pero si es Dios guiándote, más adelante verás que todo encajaba perfectamente en su plan. Otro ejemplo bíblico es el del apóstol Pedro. Después de la resurrección de Jesús, Pedro y los demás discípulos estaban pescando sin éxito. Jesús, desde la orilla, les dijo que lanzaran la red al otro lado de la barca. Aunque no tenía sentido lógico, Pedro obedeció esa instrucción y atrapó una cantidad asombrosa de peces. En ese momento, su intuición espiritual le reveló que no era un simple extraño dándole órdenes, sino el propio Jesús. Esto nos muestra que cuando sigues la dirección de Dios, aunque parezca ilógica, puedes recibir milagros inesperados. Tal vez has estado luchando en una área de tu vida y no ves resultados. Puede ser que Dios esté guiándote a cambiar tu estrategia, a moverte en una dirección diferente, a intentarlo de una manera que no habías considerado. No ignores esa voz, porque detrás de ella puede estar la respuesta que has estado esperando. ¿Cómo puedes reconocer cuándo Dios está usando tu intuición para abrir una puerta? Hay algunas señales. Un fuerte deseo interno que no desaparece. Cuando Dios pone algo en tu corazón, ese pensamiento no se va fácilmente. Día tras día sientes un impulso de hacer algo o moverte en una dirección específica. Confirmaciones externas. Puede ser que después de sentir ese deseo, empieces a recibir señales. Alguien menciona justo lo que estabas pensando. Ves un mensaje que parece una respuesta directa o algo inesperado sucede que refuerza lo que estabas sintiendo. Paz en medio de la incertidumbre. Aunque la decisión pueda parecer arriesgada, en tu interior hay una paz inexplicable que te dice que todo estará bien. Muchas personas pierden grandes oportunidades porque ignoran estos impulsos divinos. Se quedan paralizadas por el miedo, esperando que todo tenga sentido antes de actuar. Pero Dios rara vez te da todas las respuestas de inmediato. La fe es caminar cuando aún no ves el camino completo. Si miramos la historia de Ruth, vemos que su intuición la llevó a seguir a Noemí, incluso cuando todo parecía estar en su contra. No tenía lógica humana dejar su tierra y su gente para ir a un lugar desconocido, pero en su corazón, Ruth sintió que debía seguir adelante. Esa decisión la llevó a encontrarse con Buz y eventualmente a formar parte del linaje de Jesús. Imagínate qué habría pasado si Ruth hubiera ignorado esa voz interior y se hubiera quedado en su zona de confort. Habría perdido la bendición que Dios tenía preparada para ella. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Tal vez Dios te ha estado llamando a hacer algo diferente, a salir de donde estás, pero el miedo te ha frenado. Hoy quiero decirte que, si sientes en tu corazón que Dios te está guiando hacia algo, no lo ignores. Tal vez no tengas todas las respuestas, pero si es su dirección, más adelante entenderás por qué debías hacerlo. No dejes que el miedo te robe la oportunidad de vivir lo que Dios tiene para ti. Para que este mensaje quede grabado en tu vida, quiero que comentes: Señor, abro mi corazón a tu dirección y seguiré tu voz.
Escríbelo con fe, declarando que serás obediente a la guía de Dios. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. Cuando haces esto, permites que más personas sean alcanzadas y bendecidas con esta palabra. En el siguiente bloque, descubriremos cómo la intuición no solo abre puertas, sino que también te conecta con el propósito divino para tu vida. No te lo pierdas. Cuando Dios te dio el don de la intuición, no solo lo hizo para protegerte o guiarte a tomar buenas decisiones, sino también para llevarte hacia el propósito que Él tiene para tu vida. Muchas personas se preguntan cuál es su llamado, qué es lo que Dios quiere que hagan, y a menudo buscan respuestas externas, sin darse cuenta de que ya tienen dentro de sí una brújula interna que los puede guiar. Dios habla a través de tu intuición, poniendo en tu corazón deseos y convicciones que te acercan a tu destino. En la Biblia, vemos que cada persona que cumplió un gran propósito experimentó momentos en los que tuvo que seguir su intuición, incluso cuando las circunstancias parecían confusas. Un ejemplo claro es Moisés. Desde niño, Moisés sintió que no pertenecía al palacio de Egipto, aunque tenía todo el lujo y la comodidad que cualquiera desearía. Algo en su corazón le decía que su vida tenía otro significado, que había sido apartado para algo mayor. Esa inquietud interna lo llevó a cuestionar su entorno y eventualmente a descubrir su llamado como libertador del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces has sentido que no encajas en un lugar o en una situación? Esa sensación no siempre es negativa. Muchas veces es una señal de que Dios tiene algo diferente para ti. Si Moisés hubiera ignorado esa sensación de insatisfacción y se hubiera conformado con su vida en el palacio, jamás habría cumplido su propósito. Pero al seguir la intuición que Dios puso en su corazón, terminó siendo el instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo. Otro caso impresionante es el de Esther. Ella no sabía que había sido escogida por Dios para un propósito más grande que solo ser reina. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, sintió en su interior que debía tomar acción para salvar a su pueblo. Su intuición la impulsó a hablar con el rey, arriesgando su propia vida, pero esa obediencia llevó a la liberación de los judíos. Aquí aprendemos algo poderoso. Dios puede estar llamándote a hacer algo que todavía no entiendes del todo, pero si sigues su guía, descubrirás que es parte de un plan mayor. Muchas veces, la razón por la que te sientes inquieto en un lugar o situación es porque Dios está moviéndote hacia tu propósito. ¿Cómo puedes distinguir si una intuición viene de Dios o es solo un pensamiento pasajero? Aquí hay algunas señales. La intuición de Dios siempre te acerca a su voluntad. No se trata de deseos egoístas o impulsivos, sino de convicciones profundas que te llevan a vivir de acuerdo con sus planes. Viene acompañada de confirmaciones. Después de sentir un impulso en tu corazón, comienzas a notar que todo a tu alrededor parece alinearse con ese pensamiento. No desaparece con el tiempo. Un deseo momentáneo puede irse con los días, pero cuando Dios te está guiando, esa inquietud se mantiene en tu corazón hasta que decides actuar. Trae paz, aunque el camino parezca incierto. Aunque puedas sentir miedo por el cambio, hay una paz interna que te dice que es lo correcto. Si miramos la historia de José, vemos que su intuición también jugó un papel clave en su vida. Cuando era joven, tuvo sueños proféticos que le revelaban que Dios tenía un gran propósito para él. A pesar de que sus hermanos lo vendieron y pasó por momentos difíciles, en su corazón nunca perdió la convicción de que Dios estaba obrando. Su intuición le decía que no debía rendirse, que debía seguir confiando en el plan de Dios, y al final se convirtió en gobernador de Egipto, salvando a muchas personas de la hambruna. Tal vez en este momento no entiendes por qué ciertas
Cosas están sucediendo en tu vida, pero si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, no lo ignores. Puede ser que te sientas lejos de tu propósito, pero si sigues la dirección de Dios, todo comenzará a encajar en su momento. Piensa en la historia de Pablo. Él pasó de ser perseguidor de cristianos a ser uno de los más grandes predicadores del Evangelio. ¿Qué lo hizo cambiar? Un encuentro con Dios que despertó en él una convicción profunda de que debía tomar un nuevo camino. Esa intuición espiritual lo llevó a transformar su vida y a impactar a millones de personas hasta el día de hoy. Si Dios ha puesto en tu corazón un deseo profundo de hacer algo diferente, de salir de tu zona de confort, de tomar una decisión importante, no dejes que el miedo te paralice. Recuerda que todas las grandes historias de la Biblia comenzaron con alguien que decidió obedecer la dirección de Dios, aunque en el momento no tuviera todas las respuestas. Para sellar este mensaje, en tu vida quiero que comentes: Señor, guíame hacia mi propósito y ayúdame a seguir tu voz. Escríbelo con fe y compártelo con alguien que necesite esta palabra. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, no olvides dar me gusta y compartirlo. Cuando lo haces, ayudas a que más personas sean alcanzadas y puedan recibir esta enseñanza. En el próximo bloque exploraremos cómo la intuición también puede ser un medio por el cual Dios te protege de peligros y trampas. Dios no solo te dio la intuición para guiarte hacia tu propósito, sino también para protegerte de peligros que no puedes ver con tus ojos naturales. Muchas veces, la intuición es la voz de Dios susurrándote advertencias, mostrándote caminos que debes evitar y decisiones que pueden salvarte de problemas. Pero, ¿cuántas veces has sentido en tu corazón que algo no estaba bien y lo ignoraste? En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios usa la intuición para advertir a sus hijos. Un caso poderoso es el de José, el esposo de María. Después del nacimiento de Jesús, Dios le habló en sueños y le advirtió que debía huir a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Si José hubiera ignorado ese mensaje, la historia podría haber sido muy diferente. Él confió en esa advertencia divina y obedeció, protegiendo a Jesús de la muerte. Este es un recordatorio claro de que muchas veces Dios nos avisa de peligros antes de que ocurran. Esa sensación de incomodidad que sientes cuando estás a punto de tomar una mala decisión, ese presentimiento que te dice que alguien no es de confianza, puede ser Dios hablándote a través de tu intuición. Piensa en cuántas veces has estado a punto de entrar en una relación, hacer un negocio o tomar una decisión, pero algo en tu interior te decía que no era lo correcto. A veces ignoramos esa voz y sufrimos las consecuencias. Dios ve lo que tú no puedes ver, y si aprendes a escuchar esa intuición divina, evitarás muchos problemas. Otro ejemplo en la Biblia es el de Pablo. En el libro de Hechos, vemos que Pablo y sus compañeros planeaban viajar a Asia para predicar, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Aunque parecía una buena idea, Dios tenía un plan diferente. Más adelante, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le pedía ayuda. Entonces comprendió que Dios lo estaba guiando hacia otro destino. ¿Cuántas veces queremos seguir un camino solo porque parece bueno, pero Dios nos está guiando en otra dirección? La intuición es un regalo divino que nos protege de situaciones que no podemos entender en el momento. Imagina que vas caminando y de repente sientes un fuerte impulso de cambiar de dirección. No tienes una razón lógica, pero algo en tu interior te dice que debes hacerlo. Luego descubres que si hubieras seguido por el camino original, habrías encontrado un peligro. ¿Casualidad? No. Es Dios protegiéndote a través de tu intuición. Ahora, piensa en tu vida.
¿Alguna vez tomaste una decisión basada en un presentimiento y luego descubriste que fue lo mejor? Tal vez decidiste no entrar en una sociedad que parecía perfecta, pero luego viste que esa empresa fracasó. O tal vez sentiste que debías alejarte de una persona que parecía buena, y más adelante descubriste que tenía malas intenciones. Eso no fue suerte, fue Dios guardándote. Si observamos el mundo espiritual, entenderemos que hay batallas ocurriendo constantemente. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay fuerzas espirituales que intentan destruirnos, pero Dios nos da herramientas para defendernos. La intuición es una de ellas. Por eso, es importante desarrollar una relación con Dios para afinar nuestra intuición. Cuanto más tiempo pases en oración y en su presencia, más sensible serás a su voz. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si eres hijo de Dios, puedes reconocer su voz cuando Él te habla a través de la intuición, pero ¿qué pasa si has ignorado esa voz muchas veces y sientes que no puedes confiar en tu intuición? La buena noticia es que puedes entrenarla. Aquí hay algunas maneras de hacerlo. Pasa tiempo en oración. La mejor forma de sintonizarte con la voz de Dios es hablando con Él diariamente. Lee la Biblia. Dios nunca te guiará en contra de su palabra. Si un pensamiento va en contra de la Escritura, no viene de Dios. Escucha el Espíritu Santo. Aprende a reconocer cuando Él te da paz sobre algo o cuando te advierte con inquietud. Obedece las pequeñas impresiones. Si sientes en tu corazón que debes hacer algo bueno, hazlo. Cuanto más obedezcas, más clara será su voz en tu vida. Rodéate de personas espirituales. A veces, Dios confirma lo que te dice a través de otros creyentes. Si comienzas a hacer esto, te sorprenderás de cómo Dios te habla y te guía. La intuición no es un sentimiento al azar. Es un canal por el cual Dios puede dirigirte y protegerte. Hoy, quiero que reflexiones en esto. ¿Hay algo en tu vida que Dios te ha estado advirtiendo, pero has ignorado? Tal vez te ha mostrado que debes alejarte de ciertas amistades, que debes cambiar de trabajo, que debes tomar una decisión importante. No ignores su voz. Comenta abajo, Señor, afina mi oído espiritual para escuchar tu voz y seguir tu dirección. Escribe esta oración con fe y compártela con alguien que necesite aprender sobre este tema. No olvides dar me gusta y compartir este mensaje. Cuando lo haces, permites que más personas reciban esta enseñanza y sean protegidas por la sabiduría de Dios. En el próximo bloque, hablaremos de cómo la intuición también puede ser usada por Dios para ayudarte a tomar decisiones financieras y profesionales que traerán bendición a tu vida. No te lo pierdas. Dios no solo te ha dado la intuición para protegerte de peligros, sino también para guiarte hacia oportunidades de bendición. Muchos piensan que la intuición solo sirve para evitar problemas, pero también es una herramienta poderosa para tomar decisiones en tu vida financiera y profesional. Si aprendes a escucharla, verás cómo Dios te dirige a las oportunidades correctas y te aleja de aquellas que no son para ti. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo Dios guió a personas en sus decisiones económicas. Uno de los más impresionantes es el de José, el hijo de Jacob, cuando Faraón tuvo sueños extraños sobre vacas gordas y flacas. Nadie podía interpretarlos. Pero Dios le dio a José la sabiduría para entender que esos sueños eran una advertencia. 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de escasez. José no solo interpretó el sueño, sino que actuó en base a esa revelación.
Le aconsejó a Faraón que almacenara alimento durante los años de abundancia para poder sobrevivir en la crisis. Su intuición, guiada por Dios, lo llevó a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Este es un principio que todavía se aplica hoy. Dios te da señales antes de que lleguen las crisis. Quizás en tu corazón has sentido que debes ahorrar más, que debes prepararte para algo, pero lo has ignorado. Esa sensación no es casualidad. Es Dios mostrándote lo que está por venir. Piénsalo, ¿cuántas veces te has sentido inquieto en tu trabajo, como si Dios te estuviera diciendo que buscaras otra oportunidad? Puede que te sientas cómodo, pero algo dentro de ti te dice que no debes quedarte ahí. Luego, unos meses después, esa empresa cierra o despiden a muchos empleados. Dios te estaba preparando, pero si no escuchaste, quizás perdiste la oportunidad de adelantarte a la crisis. Lo mismo ocurre con oportunidades de negocio. Hay personas que sienten en su corazón que deben invertir en algo, pero lo dejan pasar por miedo. Más adelante, ven que esa oportunidad se convirtió en un éxito y lamentan no haber seguido su intuición. Dios no te va a dar una visión escrita en el cielo, pero sí pondrá en tu corazón esa sensación de certeza o inquietud. Un caso increíble en la Biblia es el de Pedro cuando Jesús le dijo que echara la red al mar. Pedro había estado pescando toda la noche sin éxito y ya estaba cansado. Pero cuando Jesús le dijo que lo intentara de nuevo, Pedro confió en su palabra, siguió la dirección divina y atrapó tantos peces que las redes casi se rompían. Este es un principio poderoso. A veces Dios te dará una instrucción que no parece lógica, pero si confías en Él y sigues la intuición que te da, recibirás una gran bendición. Aquí hay algunas formas en las que Dios usa la intuición para guiarte en tus finanzas y en tu trabajo. Te da paz o inquietud sobre una decisión. Si estás por hacer un negocio y sientes paz, es una señal de que es una buena oportunidad. Pero si sientes inquietud o dudas constantes, tal vez Dios te está advirtiendo. Te da ideas en momentos inesperados. A veces, las mejores ideas llegan en momentos de oración o de quietud. No las ignores, porque pueden ser respuestas de Dios. Te conecta con las personas correctas. Dios puede poner en tu camino a alguien que te abrirá puertas, pero también te dará discernimiento para alejarte de quienes no son de confianza. Te prepara antes de una crisis. Si sientes que debes ahorrar más o hacer cambios en tu economía, escucha esa advertencia. Dios puede estar preparándote para algo que aún no ves. Te impulsa a actuar en fe. Como Pedro con la pesca milagrosa, a veces Dios te pedirá que des un paso sin entenderlo todo. Si confías, verás resultados sobrenaturales. Ahora quiero que reflexiones. ¿Hay alguna decisión financiera o profesional en la que Dios te ha estado guiando, pero no has prestado atención? Tal vez sientes que debes empezar un negocio, cambiar de empleo, invertir en algo o simplemente prepararte mejor. No ignores esa voz. Comenta abajo: Señor, guíame con tu sabiduría y ayúdame a seguir tu dirección en mis decisiones. Escribe esta oración con fe y compártela con alguien que necesite esta enseñanza. No olvides dar me gusta y compartir este mensaje. Cuando lo haces, permites que más personas sean guiadas por Dios en sus decisiones financieras y profesionales. En el próximo bloque, hablaremos de cómo la intuición también es clave para entender relaciones personales y elegir correctamente a las personas que estarán en tu vida. No te lo pierdas. Cuando hablamos de intuición, a menudo pensamos en decisiones profesionales o financieras, pero hay un área en la que la intuición juega un papel aún más importante: las relaciones personales. A lo largo de las Escrituras,
vemos cómo Dios guió a personas hacia relaciones clave que cambiaron sus vidas. La intuición, esa sensación interna que te impulsa a acercarte a algunas personas y alejarte de otras, es una herramienta divina que, si la sigues, puede evitarte muchos dolores de cabeza y llevarte a amistades y relaciones saludables. La intuición no es simplemente una corazonada o un instinto humano. Es la guía de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos alerta, nos dirige y nos da señales claras acerca de las personas que debemos permitir en nuestra vida y aquellas que debemos alejar. Esto es especialmente crucial en un mundo donde las relaciones interpersonales pueden tener un gran impacto en nuestra paz y nuestro crecimiento espiritual. En el libro de Proverbios se nos aconseja de manera clara sobre las personas con las que debemos rodearnos. Proverbios 13:20 dice: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Este versículo nos recuerda que nuestras relaciones tienen un efecto directo sobre nuestra vida. Y si prestas atención a tu intuición, verás que el Espíritu Santo te lleva a las personas que aportan sabiduría y aleja a aquellas que, aunque parezcan buenas, podrían ser una influencia negativa. Cuando nos encontramos con una persona, es natural que sintamos una impresión interna. A veces sentimos paz y confort, y otras veces sentimos desconfianza o incomodidad. Esa sensación no es solo algo emocional o racional, es una alerta del Espíritu Santo. Si prestas atención a esa intuición, puede protegerte de relaciones tóxicas, manipuladoras o dañinas. Uno de los ejemplos más poderosos de intuición en las relaciones es el de David y Jonatán. La amistad entre David y Jonatán es una de las más hermosas y significativas en la Biblia. Jonatán, a pesar de ser hijo del rey Saúl, se convirtió en el mejor amigo de David, incluso cuando su padre Saúl trataba de matarlo. Jonatán, sin embargo, no fue influenciado por la lealtad a su padre, sino que confió en su intuición y en su relación con Dios, reconociendo a David como el elegido de Dios para reinar. Este acto de fe y discernimiento salvó a David de muchos peligros y fortaleció su camino hacia el trono. Por otro lado, la intuición también nos guía en las relaciones románticas. En tiempos de soltería, es fácil dejarse llevar por el deseo de encontrar a alguien y olvidarse de que Dios tiene una persona especial para ti. A veces nos sentimos atraídos por alguien y nuestra intuición nos dice que algo no está bien, pero ignoramos esas señales por el deseo de ser aceptados o amados. Es crucial que confíes en esa intuición que Dios te da, porque Él sabe lo que es mejor para ti y puede evitarte entrar en relaciones que no son su voluntad. Dios quiere lo mejor para ti. Él te ha dado la capacidad de discernir y la intuición es una de las maneras en las que te ayuda a protegerte de las malas decisiones. Las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es nuestro guía y consejero. Él se presenta a través de la paz que sentimos en las decisiones que tomamos, pero también a través de las sensaciones incómodas que nos alertan de los peligros. Si estás en una relación que te hace sentir inseguro, si no tienes paz con la persona con la que estás, tal vez es el momento de reconsiderar esa relación. Dios quiere que tengas relaciones que te fortalezcan, que te ayuden a crecer en tu fe y que te impulsen a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Por eso, la intuición divina es tan importante. No es solo una voz interna, sino una manifestación del Espíritu Santo trabajando en ti, guiándote hacia personas que edificarán tu vida y alejándote de aquellos que no lo harán. Considera este consejo. Cuando no tienes paz acerca de una relación o cuando algo en tu corazón te dice que algo no está bien,
No ignores esos sentimientos. Dios puede estar usándolos para protegerte de una relación destructiva. Del mismo modo, cuando te sientas atraído por alguien que te da paz, que te inspira a crecer y que te ayuda a acercarte más a Dios, esa es una señal clara de que esa relación puede ser una bendición para tu vida. Es esencial confiar en lo que el Espíritu Santo te está diciendo a través de esa intuición. A veces, puede que no entiendas por qué, pero si confías, verás que las decisiones que tomes estarán alineadas con la voluntad de Dios. Toma un momento ahora para reflexionar. ¿Hay alguna relación en tu vida que sientes que Dios está pidiendo que reconsideres? ¿Estás rodeado de personas que te ayudan a acercarte a Dios o te están alejando de Él? Comenta aquí abajo. Señor, ayúdame a escuchar tu voz en mis relaciones. Guíame hacia aquellos que me edificarán y aléjame de quienes no son de tu voluntad. Las crisis son una parte inevitable de la vida humana y en cada momento de dificultad lo que realmente necesitamos es una guía clara y precisa. En estos momentos, la intuición que Dios nos ha dado se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad, permitiéndonos tomar decisiones sabias incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. La intuición no es solo una herramienta para saber qué hacer cuando las cosas están calmadas. Es un regalo divino, especialmente diseñado para guiarnos en los momentos de crisis. La intuición es un susurro del Espíritu Santo, quien nos susurra en nuestro corazón para mostrarnos la verdad, orientarnos en nuestras decisiones y darnos la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos. A lo largo de la Biblia encontramos historias de personas que en medio de una crisis escucharon la voz de Dios a través de su intuición y fueron capaces de hacer decisiones que cambiaron el curso de sus vidas. Uno de los ejemplos más significativos es el de Elías. En 1 Reyes 19, Elías se encuentra huyendo de la amenaza de Jezabel y se siente solo, desanimado y vulnerable. Después de un gran evento en el Monte Carmelo, donde Dios mostró su poder de manera asombrosa, Elías llega a una cueva en el Monte Horeb lleno de temor y cansancio. Es en ese momento de crisis que Dios le habla a Elías no a través del viento y fuerte, ni del terremoto ni del fuego, sino a través de un suave susurro. Ese susurro es un claro ejemplo de cómo la intuición, cuando se escucha y se sigue, puede guiarnos de manera poderosa en tiempos de dificultad. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos crisis personales que nos hacen sentir que todo está perdido. En estos momentos es fácil perder la paz y dejar que el miedo nos controle. Pero Dios nos ha dado la intuición para poder sentir su presencia aún en medio de la tormenta. Cuando te encuentras en medio de una situación desesperante, tu intuición puede ser la señal divina que te guíe hacia la calma, el entendimiento y la acción correcta. Por ejemplo, cuando estás enfrentando una crisis financiera, puedes sentir una presión abrumadora. Pero si confías en la intuición que Dios te da, podrás sentir paz en medio de la incertidumbre y tomar decisiones sabias que no habrías considerado en un estado de pánico. La intuición puede impulsarte a hacer un cambio, a pedir consejo, o incluso a tomar una decisión que parecía arriesgada en su momento, pero que en retrospectiva se revelará como la opción correcta. En tiempos de crisis emocional, cuando las relaciones están siendo afectadas o cuando sientes que tu corazón está quebrado, la intuición también juega un papel crucial. Es el Espíritu Santo quien nos guía a entender nuestros sentimientos y a tomar decisiones que protejan nuestro bienestar emocional. Si prestas atención a esa intuición, te darás cuenta de que Dios ya te está mostrando el camino hacia la sanación y la reconciliación. A menudo, en medio de una crisis, nos sentimos impotentes, pero es importante recordar que Dios no nos deja solos.
Él ha provisto el regalo de la intuición para que podamos caminar con sabiduría y dirección incluso en los momentos más oscuros. La intuición no solo nos protege de tomar malas decisiones, sino que también nos da el coraje y la fuerza para dar el siguiente paso cuando todo parece incierto. A veces, los momentos de crisis pueden dejarnos sin aliento, pero también son oportunidades para experimentar el poder de la intuición divina en acción. Cuando tu intuición te guía, aunque no veas la solución de inmediato, puedes tener la seguridad de que Dios está obrando en tu vida. La intuición es como una brújula espiritual que nos dirige en el camino correcto, incluso cuando no sabemos a dónde vamos. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos tribulaciones, podemos estar tranquilos porque Él está con nosotros. Mateo 28:20 dice: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta promesa nos asegura que aunque las crisis sean inevitables, no estamos solos en ellas. La intuición, que es la voz de Dios, nos acompaña, nos sostiene y nos guía para que podamos caminar en su voluntad. Cuando confías en tu intuición, no solo estás tomando decisiones basadas en tus sentimientos, sino que estás siguiendo la dirección que Dios ha colocado en tu corazón. La intuición es la forma en que Dios se comunica contigo, especialmente en los momentos difíciles, dándote el consuelo, la guía y la paz que necesitas. Recuerda que la intuición no es algo que debamos tomar a la ligera. Es una señal importante de que Dios está trabajando en nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos para enfrentar lo que venga. Es un regalo divino que no debemos subestimar. Si estás atravesando una crisis en tu vida, tómate un momento para escuchar esa voz suave, ese susurro en tu corazón. Tal vez es allí donde encontrarás la paz y la respuesta que tanto necesitas. Al final de este bloque, te invito a reflexionar sobre las crisis que estás atravesando. ¿Hay alguna situación en la que Dios esté hablando a tu corazón? ¿Cómo puedes confiar más en la intuición que Él te da? Comenta abajo: Señor, ayúdame a reconocer tu voz en mi intuición y a confiar en tu guía en los momentos de crisis. Recuerda compartir este mensaje con aquellos que necesiten ser alentados a confiar en la intuición divina en sus propias crisis. En el próximo bloque exploraremos cómo la intuición puede ayudarte a tomar decisiones más sabias en tu vida diaria, no solo en momentos de crisis, sino también en tus decisiones cotidianas. No te lo pierdas. La intuición no solo juega un papel fundamental en tiempos de crisis, sino que también es una guía esencial en nuestras decisiones diarias. Muchas veces tomamos decisiones impulsivas, basadas en lo que vemos o sentimos en el momento, pero olvidamos que Dios nos ha dado la intuición para ayudarnos a tomar decisiones sabias y acertadas, incluso cuando las circunstancias no son urgentes. La vida diaria está llena de decisiones, desde qué comer hasta a quién confiar, desde qué carrera seguir hasta qué camino tomar en la vida. Cada uno de estos momentos, aunque parezca trivial, puede ser una oportunidad para escuchar y seguir la intuición divina. Dios quiere que confiemos en esa voz interna que nos guía, que nos aleja de la tentación y nos acerca a su voluntad. Cuando aprendemos a reconocer y a seguir nuestra intuición, hacemos de nuestra vida una experiencia mucho más alineada con la voluntad de Dios. Desde un punto de vista práctico, la intuición nos ayuda a elegir correctamente entre las muchas opciones que tenemos. En una sociedad llena de opciones, a veces es difícil saber qué camino tomar. Sin embargo, cuando confiamos en nuestra intuición, podemos experimentar paz al tomar decisiones que estén alineadas con el propósito de Dios para nuestras vidas.
La intuición puede ayudarnos a discernir entre lo que es bueno y lo que es mejor, entre lo que es temporal y lo que es eterno. Por ejemplo, si alguna vez te has encontrado en una situación en la que no sabías si tomar un trabajo, mudarte a una nueva ciudad o incluso entrar en una relación, tu intuición puede ser la guía que te ayude a tomar la decisión correcta. A menudo, Dios no nos da respuestas claras en forma de señales obvias, pero nos da un sentido de paz interior o una sensación de incomodidad cuando algo no está alineado con su voluntad. Esta es la intuición de la que estamos hablando, una forma de discernimiento que proviene de Dios. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personajes que usaron su intuición para tomar decisiones sabias. El rey Salomón, por ejemplo, fue conocido por su sabiduría, que le fue dada directamente por Dios. En 1 Reyes 3, cuando Salomón pide sabiduría a Dios, Él le concede un corazón sabio para tomar decisiones justas. Aunque la historia no menciona explícitamente la intuición, es claro que Salomón escuchó la guía de Dios en su corazón, lo que lo ayudó a tomar decisiones sabias y justas en su reinado. La intuición divina, por lo tanto, es una forma de sabiduría práctica que nos guía en nuestra vida diaria. La intuición también juega un papel crucial cuando se trata de relaciones interpersonales. Cuando estamos en contacto con otras personas, ya sea en el trabajo, en la iglesia o en nuestras familias, la intuición nos permite discernir los sentimientos, las motivaciones y las intenciones de los demás. A veces, no es lo que dicen lo que es importante, sino lo que sentimos en nuestro corazón sobre ellos. Esta capacidad de sentir la situación puede ser una forma en que el Espíritu Santo nos habla, guiándonos para que podamos tener relaciones saludables y evitar situaciones que no sean de su voluntad. A menudo, esta intuición nos lleva a tomar decisiones que no necesariamente tienen una explicación lógica. En momentos de incertidumbre, podemos sentir un impulso de hacer algo o evitar algo sin tener una razón clara. Esto es la guía divina en acción. La intuición no siempre se puede explicar con palabras o lógica humana, pero al confiar en ella, experimentamos un profundo sentido de paz que solo puede provenir de Dios. Imagina que un día te encuentras en una encrucijada en tu vida, sin saber qué dirección tomar. La intuición de Dios te susurra en tu corazón que sigas un camino específico. Aunque no tengas todas las respuestas, eliges seguir esa intuición y con el tiempo descubres que fue la decisión correcta. Dios usó esa intuición para guiarte hacia lo que Él quería para tu vida. De manera similar, la intuición puede guiarnos cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles en cuanto a nuestra salud, nuestras finanzas o nuestro futuro. Puede que no tengamos todas las respuestas en el momento, pero al confiar en Dios y seguir nuestra intuición, Él nos llevará por el camino correcto. Es importante recordar que, aunque la intuición es un regalo de Dios, debemos seguirla con discernimiento. No todas las intuiciones son del Espíritu Santo, ya que también hay voces internas que pueden ser producto de nuestros propios miedos o deseos. Es fundamental aprender a discernir entre las voces que nos guían hacia la voluntad de Dios y las que nos alejan de Él. La oración y la lectura de la Biblia son herramientas fundamentales para fortalecer nuestra capacidad de escuchar y seguir la intuición divina, ya que nos conectan directamente con el corazón de Dios. Al final, nuestra vida diaria está llena de decisiones pequeñas y grandes, y nuestra intuición es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para guiarnos. Cuando escuchamos y seguimos nuestra intuición, estamos alineándonos con la voluntad divina y tomando decisiones que nos acercan a Dios y a su propósito para nosotros. Te invito a reflexionar sobre las decisiones que estás tomando en tu vida.
¿Estás confiando en tu intuición divina para guiarte? ¿Cómo puedes ser más consciente de la guía de Dios en tu día a día? Comenta abajo. Dios, ayúdame a confiar en la intuición que tú me das para tomar decisiones sabias en mi vida diaria. No olvides compartir este mensaje con aquellos que puedan necesitar recordar que Dios los está guiando a través de la intuición divina.